Muchas Ya está gracias. Gracias a todos. No, al contrario, Alma. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles a través de este medio. El Colegio de Ciencias y Humanidades y la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química les damos la más cordial bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conferencias Los estudios de la química detrás de los fenómenos cotidianos, dirigido a estudiantes y profesores de los 5 planteles del colegio durante el actual semestre. Saludamos con mucho gusto a Alma Cortés de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Química. Agradecemos su apoyo, su presencia y su apoyo en la coorganización de estas conferencias. Muy buenas tardes, Alma. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Asimismo, saludamos y damos la bienvenida al doctor Ronan Le Legadec, quien dictará la conferencia de este mediodía. Gracias, doctor Ronan, por haber aceptado la invitación. Al contrario, gracias por esa invitación y dar la oportunidad de presentar un poco lo que estamos, aunque no va a ser tanto lo que hacemos en el laboratorio como investigación, pero más bien el contexto más global de esta investigación. Sí. Perfecto, Muchas muchas gracias por la gracias. invitación. Gracias, doctor, al contrario. Y también damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto al profesor Taurino Marroquín, titular de la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje de la Dirección General del CCH, y a la maestra Rosalba Velázquez Ortiz. Sean bienvenidos, profesores. Asimismo, saludamos a los jefes de sección de los 5 planteles, a los profesores y profesoras, estudiantes que están en esta conferencia y a quienes tendrán oportunidad de verla posteriormente. Muchas gracias a todos por estar conectados. Sean todos y todas bienvenidos a esta conferencia y sin más preámbulo les cedo la palabra al profesor Gustavo Corona, jefe de sección del plantel Naucalpan, quien se encargará de moderar la sesión. Adelante, profesor Gustavo, te cedo el micrófono. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Margarita. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y pues bueno, estamos en una conferencia más de este ciclo de conferencias del semestre, que son los estudios de la química detrás de los fenómenos cotidianos. Es el nombre del ciclo de conferencias. Y bueno, en esta ocasión, la conferencia que nos dictará el doctor Ronan Le Legadec tiene por título Metales en la lucha contra el cáncer. Pero bueno, antes de ceder la palabra al doctor que amablemente nos acompaña, me voy a permitir leer una muy breve semblanza curricular de él. El doctor Ronan Le Legadec es investigador del Departamento de Química Inorgánica del Instituto de Química. Obtuvo en 1994 el doctorado en Química Organometálica, Química del Rutenio, en el laboratorio del profesor Dickneuf en la Universidad de Rennes, Francia. Entre 1994 y 1996 fue becario de la Science and Technology Agency en el National Institute for Materials and Chemistry Research en Tsukuba, Japón, en el laboratorio del profesor Tanaka, trabajando sobre la síntesis catalítica de polisilianos. Comenzó a trabajar en el Instituto de Química en 1996 y a partir de 1998 es investigador titular en el Instituto de Química. Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor, y adelante, Ok, por muchas, favor. muchas gracias. Voy a hacer un cambio aquí. Ok, perfecto. Sí, entonces lo que quiero presentar hoy, como yo decía, no es tanto lo que hacemos como investigación, pero más bien el contexto de la investigación, es decir, el uso de metales de transición en particular, como el rutenio, y como lo acaba de mencionar, ya me casé con el rutenio hace muchos años. Y entonces trabajamos con rutenio, con otros metales, pero en el contexto de la lucha contra el cáncer. Entonces quiero dar un panorama muy general de cómo los metales también pueden ser usados en fármacos contra el cáncer. Pero antes de eso, ay, ahora ya no se cambia. Cuando hace poco estaba bien, no sé por qué. Voy a hacerlo así. Entonces, pero antes de eso, de hablar del tema en particular, quiero hacer un comentario muy general, ¿no? Parece que esa serie como de seminarios se da dentro de algo de química, pero hay que ver que la química no es solo química, también hay que ver aplicaciones de la química
en biología, o al contrario, esas interacción de biología que es química también, y a veces también cómo podemos usar la física para resolver problemas biológicos a través de la química. Entonces, todo eso muchas veces está muy ligado y hablamos de proyectos Empiezas a salir como multidisciplinarios. una mexicana. Ah, ok, entonces, hablando de metales de transición, a veces uno habla de metal, pero no sabe muy bien lo que es, ¿no? Uno piensa, bueno, el metal cero, como decía en el aspecto metálico, como el oro, como el acero, el hierro, cosas así, ¿no? Pero también hay, como lo vamos a ver, derivados de metales, es decir, el metal que puede estar funcionalizado con otras cosas, y muchas veces esos derivados de metales de transición son muy coloridos, que puede ser en disolución, puede ser también en estados sólidos, y yo creo que es por eso que es un poco raro, pero hay una marca de cosméticos en Estados Unidos que se llama Heavy Metals, ¿no? Entonces, bueno, no tiene mucho que ver con metales, pero ahí están los metales de transición. Y también hay ese, como lo vamos a ver, también ese tipo de metales ahí, en otro aspecto, digamos, vamos a decirlo musical, ¿no? Pero, ¿qué son esos metales de transición? Si uno ve la tabla periódica, está casi hecha de puros metales. Están los metales alcalinos, alcalinos terreos, y también aquí tenemos otros metales, los lantánidos, los actínidos, ¿no? Entonces, la tabla periódica es hecha de metales. Pero los que nos interesan hoy, de los que vamos a discutir, son los metales de transición, los que están aquí, justamente aquí, ¿no? Si queremos hablar ya de manera más profunda, es el llenado de la capa D, pero eso no importa mucho, son esos metales aquí, ¿no? La primera, la segunda y la tercera serie. Y de eso vamos a hablar hoy, porque ¿qué podemos hacer? Bueno, perdón, aquí también es una otra manera de ver la tabla periódica. Es en función de la abundancia. Entonces, sí podemos ver que sí hay algunos metales bastante abundantes, el sodio, el magnesio, el aluminio y calcio. Pero si vemos los metales de transición, ya son mucho menos abundantes, salvo el hierro, que sí hay mucho hierro. De hecho, el hierro es el tercer elemento, o el cuarto, dependiendo cómo lo calculamos, elemento más abundante en la corteza terrestre, ¿no? Y si queríamos ver la tabla periódica en función de la abundancia, así sería. No se vería nada de los otros elementos, salvo el oxígeno, silicio, aluminio, hierro, y estos calcio que hay también bastante, ¿no? Pero el hierro sí tiene una importancia, digamos, en la corteza terrestre, ¿no? Y la idea es hacer química con esos metales de transición. Pero también hay otro tipo de metales que a mí me gustan mucho también, son estos, ¿no? Yo estoy más bien aquí en los grupos más clásicos, ¿no? Como Motorhead o Iron Maiden, pero hay otros más de metales alternativos o todo eso. Pero bueno, eso sería otra práctica en otras circunstancias. Regresando ya a la química, y les decía, podemos modificar la estructura de un metal coordinando alrededor del metal unas moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces tenemos el centro metálico y alrededor podemos pegar lo que llamamos ligantes. Puede ser con carbono, con nitrógeno, con oxígeno, azufre, o halogenuros como los cloruros, bromuros, fluoros. Entonces se puede hacer muchísimas cosas con un solo metal, ¿no? Si por ejemplo tenemos el hierro, podemos poner muchas cosas, hasta 6 ligantes alrededor, que va a cambiar sus propiedades, tanto de color, tanto de propiedades citotóxicas, como lo vamos a ver, propiedades magnéticas. Se puede hacer muchísimas cosas, nada más con un solo metal, ¿no? Y también se puede jugar con la carga, es decir, el complejo, lo que llamamos complejo organometálico o de coordinación,
puede ser neutro, puede ser catiónico, puede ser aniónico. Y eso significa que también tenemos aquí la posibilidad de cambiar un contraión. Entonces, ese también nos va a ayudar a cambiar la solubilidad tanto en medio acuosos o en lípidos, si queremos relacionarnos con la biología. Y entonces hay una gama casi infinita de posibilidades de jugar con los metales y de preparar nuevos complejos. ¿Okay? Ahora, pasamos a la biología y después vamos a hacer la liga entre la química y la biología, pero tenemos que ver también cómo se genera el cáncer. Entonces, la base de la biología es la mitosis, ¿no? Es decir, la replicación de una célula a través de diferentes etapas y se genera dos células idénticas, ¿no? Eso yo creo que ya lo han visto. Y entonces, ¿qué pasa en un sistema normal, digamos? Aquí tenemos una célula, se duplica, esa nueva célula se vuelve a duplicar y así. Pero a veces el sistema no es perfecto y se genera una célula dañada. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Los organismos están muy bien preparados para enfrentarse a un evento así. Entonces, dos opciones. Primero, se trata de reparar esa célula. Muchas veces el proceso es exitoso, se genera o se repara esa célula y hay una nueva célula sana y el proceso de replicación sigue. Si el daño es demasiado fuerte, ahí hay otras rutas de señalización, otras rutas que van a hacer que se va a provocar la muerte de la célula. Y eso se llama apoptosis. Es decir, no es posible reparar, suicidio de la célula, apoptosis. Y ahí no hay problemas cuando es así, porque es una célula que se muere, no es grave. Pero a veces esos procesos de reparación o de muerte celular no funcionan. Y entonces lo que pasa es que esa célula dañada, mutada, se sigue reproduciendo, dividiendo, y ahí es cuando ya empieza a crecer de manera sin control, y ya esos procesos de reparación o de apoptosis no funcionan, y es cuando ya empieza el cáncer. Es decir, es el crecimiento descontrolado de células dañadas. ¿Okay? Entonces, perdón, ¿cómo es esto al nivel, digamos, de un tumor? Podemos ver que aquí, eso es para un cáncer de piel, vamos a tener aquí un pequeño cúmulo de células cancerosas. Ahí está, empieza así con un pequeño tumor. Y ese ya va a crecer y crecer y crecer, y ya empieza la vascularización, porque para que siga creciendo se necesita oxígeno y nutrientes. Y entonces ya empieza a haber vasos sanguíneos que van a aportar esos nutrientes y el oxígeno al tumor. Y eso ya sigue creciendo, y ya no es tan localizado, también empieza a ir a otras partes del cuerpo, y ahí es cuando ya tenemos el tumor invasivo. ¿Okay? Ahora, hay que ver algo que es importante, que no podemos hablar del cáncer. Lo correcto sería hablar de los cánceres, porque va a ser, por ejemplo, hay dos clases de cánceres muy importantes, que es los cánceres que no son sólidos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La leucemia, cáncer de la sangre. Ahí no se forma un tumor sólido, es otro tipo de cáncer. Y también está, como les enseñé en la diapositiva anterior, los cánceres, los tumores sólidos. Entonces, el tratamiento de un cáncer así, un cáncer sólido, va a ser diferente. Y lo mismo dentro de los cánceres sólidos,
por los tumores sólidos, el tratamiento de un cáncer de pulmón va a ser diferente que un cáncer colorectal o de estómago o de próstata. Entonces, hay que adaptar los tratamientos a los diferentes tipos de cánceres. Porque, como vamos a ver, la cirugía, que es un método de tratar el cáncer, no va a ser lo mismo para un cáncer de colon, que es relativamente fácil, que para un cáncer de pulmón o, por ejemplo, un cáncer de cerebro, ¿no? Y dentro de, por ejemplo, cáncer de próstata, puede haber también diferentes tipos de cánceres, ¿no? De que va a atacar diferentes partes de la próstata, los tumores, perdón, las células cancerosas tienen diferentes tipos de mutaciones que hace que el tratamiento debe de adaptarse al tipo de cáncer. Y eso hace que, a diferencia, por ejemplo, de una bacteria, uno conoce la bacteria o el virus, está el antibiótico adaptado a esa bacteria o está el antiviral adaptado a ese virus, y ya no hay tantos problemas. Se sabe el tratamiento, pero para los cánceres es mucho, mucho más complicado. Pero yo creo que el mejor tratamiento en contra del cáncer es no tenerlo. ¿Sí? Y por eso la prevención. La prevención es, bueno, hay algunas reglas que más o menos fáciles de seguir, una dieta, adaptarse una dieta rica en fibras, en particular, bueno, las verduras, frutas, bueno, algunas verduras que no siempre son fáciles de ingerir, dependiendo de los gustos de cada uno. Fumar, bueno, eso sí, para mí es un poco más fácil. Hacer ejercicio es importante. El alcohol, bueno, una copita de vez en cuando no está tan mal, pero ya estar tomando demasiado, eso ya sí puede provocar cáncer, ¿no? Y entonces también aquí en México, que hay mucho sol, también los cánceres de piel son muy, muy frecuentes porque la gente no se cuida, ¿no? Entonces, eso es la prevención. Y otra cosa es la detección temprana, porque más temprano se detecta un cáncer, más fácil va a ser tratarlo. ¿Sí? No hay que pensar que cáncer significa muerte. No, 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 no. Hay muchos, muchos casos exitosos diario de gente que se salva del cáncer, ¿no? Pero más temprano se detecta el cáncer, más fácil de tratarlo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ven algo sospechoso, por ejemplo, un grano ahí, como aquí, ¿no? Algo que un poco raro, no hay que visitar a dudar a ir a ver a un médico, ¿no? Y mejor que diga, no, no es nada, a que si, ay, ya lo olvido, no pasa nada. Y también hay que ver la gente que puede tener antecedentes familiares, ¿no? La genética es muy importante en eso. Por ejemplo, mi abuelo tuvo cáncer de colon, mi mamá tuvo cáncer de colon, mi papá tuvo cáncer de colon. Así que yo y mis hermanos cada año nos hacemos chequeos porque ahí sí tenemos un riesgo muy, muy fuerte de padecer cáncer de colon. Y hay que ver algo también, ahí ustedes son unos muchachos, son jóvenes, piensan, el cáncer es algo de viejos. No, puede haber cáncer a cualquier edad. Entonces, cualquier sospecha de una bolita que les crece, un grano raro, vayan a ver a su médico, ¿sí? Y eso evitaría todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a tratamientos contra el cáncer, hay varias opciones. Aquí yo puse 5 ejemplos, hay más, pero los más conocidos, los más usados, los más desarrollados es la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. Inmunoterapia es algo que se está desarrollando mucho ahora, es usar medicamentos para que el sistema inmune se desarrolle y que sea el cuerpo mismo, a través del sistema inmune, que se deshaga, si puede decirlo así, de las células cancerosas. Y también terapia dirigida es algo que es muy específico, se adapta, son tratamientos que se adaptan al paciente. Cada paciente va a tener
digamos, un tratamiento específico. Pero eso todavía no se está desarrollando tanto como lo demás y sobre todo esta terapia dirigida es muy, muy cara. Entonces, ¿qué son esos quimioterapia, radioterapia y la cirugía? Bueno, vamos a empezar con la cirugía. Es básicamente la extirpación del tumor. Una cirugía, por ejemplo, un cáncer de colon, se detecta dónde está el tumor, se corta y se vuelve a soldar, se puede decir así, el colon. Y eso funciona bastante bien para, como digo, para cáncer de colon, cáncer de mama. La cirugía es bastante funcional. La radioterapia es el uso de rayos X o de rayo gamma, alta dosis, para matar las células cancerosas, ¿no? Entonces está el tumor, ahí hay una haz de rayos X, de rayo gamma, partículas de mucha energía y mata sí, mata las células cancerosas. Y la quimioterapia es usar medicamentos para matar las células cancerosas. Entonces, muchas veces también se usa en conjunto la radioterapia y la cirugía o cirugía o quimioterapia, porque cuando se hace una cirugía pueden quedar alrededor de donde estaba el tumor también algunas células cancerosas que pueden volver a crecer. Entonces, muchas veces hay una cirugía y se termina, entre comillas, el tratamiento con una quimioterapia, una radioterapia para asegurarse que se eliminen todas las células cancerosas. Ahora, perdón, aquí nosotros como químicos, y la plática de hoy se va a enfocar en quimioterapia, ¿no? En desarrollo de medicamentos para la quimioterapia. Aquí no importa tanto las estructuras, pero aquí son algunos ejemplos de moléculas que se usan en quimioterapia, ¿no? Entonces, como pueden ver, no son moléculas sencillas, prepararlas no es fácil y también es por eso que los tratamientos en quimioterapia son bastante caros. Pero aquí hay algo particular, es el cisplatino. Aquí tenemos un metal. Si ven aquí, son puras estructuras orgánicas, pero a el cisplatino, ya tenemos un metal y es una molécula mucho más sencilla que las otras. Sí se ve a nivel mundial, más o menos la mitad de las quimioterapias se hacen con derivados del platino. Ahorita vamos a ver cuáles. Y la otra mitad con derivados orgánicos. Y a veces también se hacen quimioterapias con uno o dos, más que uno, ¿no? Dos, tres moléculas en conjunto. Por ejemplo, la gemcitabina y el cisplatino muchas veces se usan en conjunto, un cóctel de medicamento, ¿no? Les decía, hay varios derivados de platino ya usado a nivel mundial. Es el cisplatino, el carboplatino y el oxaliplatino, perdón, que eso están aprobados a nivel mundial. Y también hay otros tres, pero ya nada más están aprobados en algunos países. Por ejemplo, el Lovaplatino, que nada más se usa en China, el Nedaplatino en Japón y heptaplatino en Corea. Pero no están autorizados en otros países. Ahora, hay un problema y ustedes yo creo que lo saben, seguramente han visto Breaking Bad, bueno, no sé si todos, pero algunos de ustedes han visto a Breaking Bad y el señor White después de sus quimios no se ve muy bien, ¿no? Y ojalá no sea el caso, ¿no? Pero también cuando uno ve a un familiar que tiene que está tomando una quimioterapia, bueno, hay muchos efectos secundarios, son tratamientos muy, muy pesados, ¿no? Y es por eso les decía mejor la prevención que el tratamiento. Y entonces ¿cómo se llama? Efectos secundarios, tal vez el más visible
es la caída de cabello, ¿no? Cuando se ve a alguien más o menos joven, una mujer en particular, ya sin cabello, ya está, tiene cáncer y está como tomando una quimioterapia, ¿no? Pero eso no es el más grave. También hay cosas mucho más graves que puede ser una disminución de la concentración de glóbulos blancos, también de glóbulos rojos. Puede haber daños a los riñones muy fuertes, también al hígado, también problemas de audición. Hay algunos efectos secundarios, tal vez no tan frecuentes, pero también fuertes, sobre, por ejemplo, las mujeres que ya no tienen periodos, problemas de fertilidad, es más en los hombres en ese caso, problemas de apetito y muchas cosas, ¿no? Entonces, son tratamientos muy pesados. Ahora, ¿cómo funciona? Y eso, el hecho de ver cómo funciona, nos permite entender un poquito por qué todos esos efectos secundarios. El blanco de un tratamiento con derivados de platino es el ADN. ¿Bien? Entonces, aquí es la estructura del cisplatino. Tenemos el platino y, como les decía, podemos pegar diferentes ligantes alrededor del centro metálico. Y aquí tenemos dos moléculas de amoníaco y dos cloruros. Entonces, lo que hace, se inyecta el medicamento y va a pasar la membrana celular. Entonces, aquí estamos fuera de la célula y aquí ya estamos adentro de la célula. Y a pasar en la célula pasa algo importante, que aquí hay una concentración de cloruros alta y aquí la concentración es mucho más baja. Entonces se pierden cloruros, 1 o 2, y estos cloruros se sustituyen por agua. ¿Eh? Y entonces la forma del platino en la célula es esta y esta. Y después lo que puede ocurrir es que esas dos moléculas de agua, o la que tenemos aquí, o las dos, también pueden eliminarse. Y el platino en ese caso se va a enlazar al ADN, ¿sí? Por nitrógenos que hay aquí en el ADN, se pueden formar enlace ADN-platino de diferentes maneras, ¿no? Pero eso no importa mucho. Y entonces, al coordinarse, al enlazarse el platino con el ADN, obviamente eso se va a distorsionar, ¿no? Va a cambiar la estructura del ADN. Lo que vemos aquí es el ADN normal, digamos, ahí con la doble hélice, y aquí es un ADN distorsionado porque ya aquí tenemos el platino, ¿no? Entonces, hay formación de enlaces nitrógeno, platino, se desforma el ADN y ya entran como esas vías de señalización que tratan de reparar el ADN, pero ahí es muy difícil y entonces ya hay muerte celular. El problema es que el cisplatino no hace diferencia entre un ADN de una célula normal, sana, y el ADN de una célula cancerosa. Y entonces por eso todos esos efectos secundarios, porque el cisplatino también va a atacar otros órganos que más allá del tumor, ¿no? Y eso es justamente lo que llamamos la falta de selectividad. Entonces, si pudiéramos tener medicamentos más específicos que podrían atacar nada más los tumores, las células cancerosas, podríamos disminuir esos efectos secundarios, ¿sí? Y entonces eso es la base de mucha investigación en química, en biología, es decir, desarrollar medicamentos más selectivos con menos efectos secundarios. Y a eso nos dedicamos en el Instituto de Química, en nuestro laboratorio. Pero hay otro problema también, es la resistencia. Ahí hay problema de que cada vez se tiene que incrementar la dosis del medicamento para tener un efecto similar. Entonces, es otro problema que hay que resolver
para tener tratamientos adecuados, porque si incremento la dosis del medicamento, voy a incrementar los efectos secundarios que acabamos de ver. Y entonces, bueno, es un círculo vicioso, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, no importa mucho. Hay mutaciones en las células cancerosas que impidan que entre el medicamento o sistemas que van a reparar de manera más eficiente el ADN, bloqueo de la apoptosis, lo que les decía, el suicidio de la célula, o también hay procesos que incrementen la eliminación del cisplatino sin que haya hecho su trabajo, es decir, distorsionar el ADN y hacer que muera la célula. Entonces, para eso, la gente pensó, ok, el cisplatino funciona, ¿por qué no intentar con otros metales, no? Entonces aquí puede ser un metal, un complejo de varios metales, como lo vamos a ver, y ahí pues se puede pensar que no solo va a ir hacia el ADN como el cisplatino, pero podría tener otras rutas de acción, ¿no? No importa, aquí no lo voy a detallar, pero puede ser otras rutas de acción que no sea el ADN y que tal vez sea más específico a las células de cáncer. Aquí tenemos algunos ejemplos de metales que se han usado. Hay más, pero aquí son los más clásicos, diría, para ese tipo de estudios. Y nosotros en laboratorio trabajamos principalmente con hierro, rutenio y osmio. También, como les decía, además del metal, podemos jugar con los ligantes alrededor, ¿no? Entonces aquí es una pequeña diapositiva con algunos ejemplos, ¿no? Puede haber benceno, puede haber ese tipo de ligantes, el monóxido de carbono, varias cosas, ¿no? Entonces, como les decía, entre jugar con el metal, los ligantes, hay uno aquí, pero también hay otros aquí, es infinita casi la posibilidad de tener nuevas moléculas. Aquí algunos ejemplos. Entonces, en rojo, este y este son los que ya están en el mercado como agentes anticancerosos. Los que están en azul ya han estado o están en ensayos clínicos, ahorita les voy a definir. Y los demás, bueno, ya están nada más en ensayos, así digamos, a nivel de laboratorio, no ha habido ensayos con humanos. Pero aquí tenemos, bueno, rutenio, paladio, oro, titanio, osmio, otra vez rutenio, zinc, cobre. Entonces hay muchos metales que están estudiados para esto. Pero ven, lo que es impresionante es que de todas esas moléculas que puede haber, y son millones de moléculas que han sido estudiados, nada más 2 están en las farmacias. ¿Y por qué eso? Porque hay que ver el tiempo y todo lo que involucra desarrollar un nuevo medicamento, y en particular contra el cáncer o los cánceres, ¿no? Primero tenemos nosotros, en el laboratorio, estamos aquí, ¿no? Ahí, es decir, desarrollamos moléculas. Después se tienen que hacer muchos estudios con animales hasta que se pueda desarrollar un protocolo con humanos en diferentes fases, con pocos pacientes, un poco más, otro más. Después las agencias regulatorias tienen que aprobar o no, pueden pedir más estudios, entonces se tarda muchísimo tiempo para que tengamos un nuevo medicamento en el mercado. Ahora, otra cosa, no se preocupen si no entienden, yo tampoco, pero eso no es grave, eso es para los biólogos. Pero a lo que voy es esto, si uno quiere también meter un medicamento en el mercado, discutir para que haya ensayos clínicos, se tiene que entender las rutas de acción, ¿no? Nosotros como químicos estamos aquí, pero los biólogos después tienen que determinar cuáles son los blancos moleculares, o sea, enzimas, proteínas, otras cosas, y después cuál es el efecto sobre el tumor y cómo lleva a la muerte celular. Entonces, por eso es sumamente complicado desarrollar medicamentos y como nuevos, ¿no? Y en particular con metales. Ahora, les hablaba al principio de un poco de que la física también puede intervenir, ¿no? Entonces, quiero terminar con un ejemplo de cómo la química asociado a la física puede resolver un problema en biología o en medicina. ¿Se acuerdan? ¿No? Aquí está la estructura de
de un átomo tenemos el núcleo y electrones, ¿no? Entonces, en el núcleo tenemos protones y neutrones, y aquí los electrones en niveles energéticos, ¿no? Y eso es el estado fundamental. Pero si se le da energía al electrón, puede brincar a otro nivel energético. Es lo que llamamos el estado excitado. ¿Bien? Entonces, así se puede. Y una manera de dar energía para que pase el electrón del estado basal o fundamental al estado excitado es a través de la luz. Entonces, aquí, lo que vemos aquí son estos, ¿no? Estos niveles energéticos. Entonces, se irradia nuestro material y un electrón brinca aquí en ese estado excitado, ¿sí? Entonces, en eso es energía. ¿Cómo el electrón excitado regresa al estado fundamental, que es mucho más estable? Puede emitir luz. Y es lo que llamamos la fluorescencia, que ustedes han visto también cuando van a unos conciertos, ¿no? Esos brazaletes que emiten luz, bueno, es fluorescencia. Y entonces, el electrón en su estado basal brinca a un estado excitado y regresa a su estado basal emitiendo luz. Pero a veces, ese no ocurre. Cuando estamos en un sistema biológico, por ejemplo, dentro de una célula o dentro de unos tejidos, no siempre regresa emitiendo luz. Lo que puede haber es que este estado excitado, que tiene mucha energía, transfiere esa energía al oxígeno. Y tal vez es algo que no saben, pero hay dos formas de oxígeno. Está el oxígeno que llamamos triplete, es el oxígeno que respiramos, el oxígeno que necesitamos. Sin oxígeno, bueno, vamos a morir. Es el oxígeno triplete. Pero hay una forma de oxígeno que llamamos singulete. Igual es O2, pero tiene otra estructura, que es sumamente reactivo, es sumamente tóxico para sistemas biológicos. Y para pasar el oxígeno normal, yo diría, al oxígeno reactivo, al oxígeno tóxico, se necesita energía. Entonces, lo que llamamos el fotosensibilizador, nuestro compuesto, está en estado excitado, transfiere energía al oxígeno que está presente en la célula, se genera ese oxígeno tóxico y conlleva a la muerte celular. Ahora, ¿por qué para nosotros que queremos tratar el cáncer nos interesa eso? Porque ahí podemos hacer un sistema mucho más selectivo, ¿sí? Lo que se hace, pues, se inyecta como una quimioterapia clásica, se inyecta el fotosensibilizador. Y aquí es el tumor en el paciente, ¿no? Después de un tiempo, se va a acumular el fotosensibilizador en el tumor. ¿Qué hacemos después? Como aquí, vamos a dar energía a través de la luz al fotosensibilizador para que pase a su estado excitado. Entonces se hace esto, pero aquí la ventaja de ese sistema es que podemos irradiar, podemos poner luz exactamente en el tumor, no alrededor, no en la cabeza si tiene un tumor aquí en el hígado. Entonces aquí va a ser nada más en el tumor que se va a producir el oxígeno singulete, es decir, el oxígeno tóxico, y ahí va a matar nada más los tumores, digamos las células cancerosas. Y entonces es la gran ventaja de ese sistema, lo hacemos mucho más selectivo
y esperamos con menos efectos secundarios, ¿no? También en el laboratorio trabajamos con sistemas similares a estos con hierro y con rutenio, ¿sí? Ahora, la cosa es que el fotosensibilizador no debe de ser tóxico cuando está en la oscuridad. Es decir, si estamos aquí, no es tóxico, lo irradiamos y se genera la toxicidad y como consecuencia la muerte celular. Entonces, esa es una manera de tratar de hacer nuevos medicamentos con menos efectos secundarios, pero hay un problema. Tenemos que poder irradiar nuestro sistema y la luz no puede penetrar mucho en los tejidos, ¿no? En función de la longitud de onda de la luz, va más o menos de manera más o menos profunda, pero ese no se puede usar para cualquier tumor, cualquier tipo de cáncer. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que aquí es carne de res y aquí es carne de pollo. Y ven que la luz azul no traspasa la carne de res, tampoco la luz verde, mientras con el pollo ahí no hay problema. Y un poquito la luz roja atraviesa la carne de res y el músculo de res y ahí tiene también el pollo. Entonces eso es una de las limitantes de ese tipo de tratamiento con luz que llamamos terapia fotoactivada. Y yo creo que con esto vamos a ver un ejemplo de esto hay un medicamento que les decía con paladio que está ya aprobado por la Unión Europea, por Israel, donde desarrollaron ese medicamento, y en México. No está aprobado en Estados Unidos. La FDA dijo que los efectos secundarios versus el beneficio no era muy importante, entonces no está aprobado en en la Unión, perdón, en Estados Unidos, pero también este es algo muy nuevo, pero está usado nada más para un tipo de cáncer de próstata, ¿no? Pero se está tratando de desarrollar nuevas moléculas, en particular con rutenio, para ese tipo de tratamiento por PDT, la terapia fotodinámica. ¿Bien? Entonces, en conclusión de todo eso, ¿no? ¿Por qué los metales en la lucha contra el cáncer? ¿Por qué desarrollar nuevas moléculas con metales? Es que tenemos, como les mencionaba, el metal, todos los ligantes. Por ejemplo, esas moléculas que vimos que pueden ser anticancerosas, también los podemos pegar al metal, ¿sí? Entonces tenemos una variedad infinita, yo diría, de opciones con diferentes metales. Bueno, aquí tenemos plomo, zinc, hierro, pero están todos, es de la primera serie, ¿no? Pero después tenemos, bueno, plomo no. Tenemos otros metales que podemos usar: rutenio, osmio, paladio, platino, níquel. Entonces, es increíble. Y todas las estructuras que uno se le ocurre como químico orgánico o inorgánico. Entonces, hay muchísimas posibilidades. Esto también, a tener esas diferentes posibilidades, podemos tener mecanismos de acción diferentes. A mecanismos de acción me refiero a cómo puede matar las células, ¿no? Entonces, aquí no es solo el ADN, pero podemos pensar en otras rutas de acción, como les enseñé en una de las diapositivas. Y esto también, si va más allá del ADN, podemos pensar en menos fenómenos de resistencia. Y es decir, poder usar dosis muy pequeña de medicamentos. Consecuencia de todo eso también podemos pensar en una mejor selectividad. Es decir, atacar nada más al tumor y no atacar al hígado sano o a los pulmones o a los riñones. No, nada más atacar el tumor de colon, por ejemplo. ¿Sí? Y si hay mejor selectividad, si hay menos resistencia, podemos tener medicamentos con menos efectos secundarios, más eficientes, más fácil para el paciente de tener un tratamiento, ¿no? Entonces, todo eso hace que hay mucha gente en el mundo
ahora trabajando en el desarrollo de nuevas moléculas anticancerosas basado en metal. Entonces, ahí es algo que nosotros llevamos, no sé, 15, 12, 15, no más, casi 20 años trabajando y diario hay nuevos resultados, diario hay cosas importantes, pero hay que ver aquí, me estoy viendo el tiempo, tengo que apurarme un poco. Eso también son proyectos multidisciplinarios, es decir, nosotros como químicos podemos desarrollar las moléculas, pero tenemos que trabajar con biólogos para que ellos vean qué pasa con las células, vean la toxicidad, vean los mecanismos de acción. Después pasan en ensayos con animales, cosas que yo no podía hacer, por eso estoy muy feliz como químico, porque biólogos y trabajar con animales no es algo que me gustaría mucho, pero todo es una cadena, ¿no? Es decir, el químico, el biólogo, a veces los físicos, y son discusiones para llegar a moléculas activas, ¿no? Y finalmente aquí están mis datos. Cualquier cosa que quieran me pueden escribir. Estoy en el Instituto de Química, aquí en CEU. No duden, aquí está mi correo, yo contesto. Si quieren hacer una instancia corta, también hemos recibido alumnos de prepas. Entonces, no hay ningún problema, me escriben dudas sobre la plática, dudas sobre metales, sobre cáncer. Aquí estoy, ¿no? Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una muy interesante plática. Y bueno, eso se vio reflejado en todas las preguntas que tenemos de los alumnos. La verdad Así yo veo 30 en el sí, chat. me da muchísimo gusto la participación de los alumnos. Se nota el interés. Como bien comentó hace un rato, algunos pues solo por el interés, algunos pues desgraciadamente porque han tenido alguna situación de cáncer con algún familiar y pues eso de alguna manera pues también hace que nos interesemos más. Y bueno, son muchas preguntas, espero que nos alcance el tiempo. Algunas voy a tratar, de las preguntas son más o menos similares. Entonces, las primeras, bueno, que nos llegaron, se resolvieron durante la exposición. Algunos ven incluso la primera que nos llegó, preguntaban que si el ciclo de replicación se refería al DNA, tiene límites, que también, bueno, ya nos comentaba, pues sí, más bien la reparación, pues tiene ciertos límites, por eso esto de que se produce el cáncer. Entonces, bueno, esa pregunta si tiene límites. Y la otra, ¿cómo pueden los metales ayudar a combatir las células cancerosas? Que ya también nos explicó. Y junto con esta otra, ¿por qué se decidió utilizar los metales de transición en lugar de otros metales? Entonces, si nos pudiera, aunque durante la práctica no lo dijo, si nos Bueno, pudiera sí, aclarar un poquito. sí, aquí es algo muy. Desde que estaba yo, no voy a decir a la prepa, porque en Francia era diferente, en la prepa no tenemos accesos a pláticas como la de hoy, ¿no? De contacto con la investigación. Pero cuando ya entré en la universidad, siempre me llamó la atención cuando ya empecé a tener clases de química organometálica o química de coordinación, porque son dos mundos que se juntan, la química orgánica, la química inorgánica, y podemos hacer miles y miles de cosas, ¿no? Entonces, yo no hablé mucho de eso, presenté algunas estructuras, pero también hay procesos redox, es decir, de electroquímica, transferencia de electrones por los metales. Podemos también, ahí puse un ejemplo de efecto de la luz, pero hay otras reacciones con la luz. Por ejemplo, se puede irradiar y liberar algunas moléculas. Entonces, la química organometálica, el uso de los metales de transición en ese campo es muy interesante porque hay tantas variedades y el discutir, por ejemplo, con los biólogos, me dicen, pero eso me gustaría que tu metal pudiera hacer eso, que podía transferir, oxidar o reducir una enzima. ¿Ok?
vamos a tratar de hacerlo. O quiero que sea más lipofílico, que pueda entrar bien en la célula. Vamos a poner una colita ahí con al ligante, ¿no? O quiero que sea más soluble en agua. Bueno, vamos a hacer una sal. Entonces, hay tantas posibilidades de ajustes finos trabajando con los metales, los diferentes ligantes, que a mí me fascina. Y creo que a muchos de los alumnos de laboratorio también ahí porque son ajustes pues muy grandes cambiando de un metal al otro, pero en el mismo metal ajustes muy finos jugando con los ligantes. Sí, como le comentaba, voy a tratar de juntar varias preguntas. Nos preguntan que si el uso de metales tiene alguna repercusión en la salud a largo plazo. Supongo que se refiere a esto de usar Bueno, los metales para contra hay el que cáncer. ver a qué metales se refieren, ¿no? Por ejemplo, el hierro. El hierro es un metal esencial. Tenemos cada quien más o menos 5 o 6 gramos de hierro, principalmente la sangre. Pero ciertas formas de hierro pueden ser tóxicas. ¿Eh? Y nosotros justamente estamos ahora trabajando mucho en el hierro porque podemos pensar en que sean un poquito menos tóxicos que el rutenio o el osmio porque es un metal esencial, pero los queremos tóxicos también, ¿no? Entonces hay que ver eso, a qué nos referimos con los metales. Y después los metales de transición, bueno, sí, el cisplatino, por ejemplo, el platino como tal es muy tóxico. Por eso hay que poder controlar el tratamiento, la dosis, la eliminación del metal después que haya hecho su trabajo, digamos, de agente tóxico. Entonces no podemos pensar, el metal es inocuo. Igual, sí, el oro. Algunos restaurantes muy elegantes le ponen una capita de oro en algún postre, ahí algo súper delgadito, ¿no? El oro comestible. No pasa nada. Pero hay compuestos de oro que sí son muy tóxicos, ¿no? Entonces hay que ver un poquito eso de qué forma del metal estamos hablando. Ok. Eh, bueno, aquí también ya nos lo dijo durante la plática, preguntaban que si existe otro metalofármaco aparte del rutenio en el combate contra el cáncer y, y qué metales se están estudiando actualmente por sus propiedades anticancerígenas. Aquí entonces, como lo comenté, ¿no? Se están estudiando muchísimos metales. Los más desarrollados ahora es en cuanto a ensayos clínicos, en cuanto a avances, es rutenio, cobre y oro. Los que más posibilidades tienen de llegar bueno, a ser aprobado por las comisiones regulatorias, ¿no? Se usan muchos metales también, hay avances, porque hay que ver algo importante. Se trabaja mucho para entender lo que pasa, ¿no? Las rutas de acción, cómo podemos matar las células, pero eso no significa que todas las moléculas pretendemos que lleguen a ser medicamentos, ¿no? Son avances pequeños. Si hago esto, ya entiendo cómo funciona. Entonces voy a hacer tal modificación, tal cosa para que avancemos, ¿no? Pero los más avanzados, como digo, es rutenio, cobre y oro. Ok. Se nos preguntan también qué ventajas tiene el uso de metales a diferencia de otros tratamientos. Y la junto con esta que dice, ¿qué tratamientos podríamos o se utilizan en conjunto con la quimioterapia de metales? Bueno, para la primera pregunta es ventaja, como les dije, las posibilidades de diferentes estructuras, nuevos modos de acción, cosas diferentes. No es, digamos, excluyente, ¿no? Es decir, hay muchos avances con compuestos orgánicos, hay compuestos de origen natural, los metálicos, pero ahí, para mí, como les digo, tenemos muchas posibilidades que no hay con, con moléculas orgánicas. Por ejemplo, les decía, el metal también puede servir de transportador, ¿no? Se pega una molécula al centro metálico
y dentro del organismo suelta esa molécula. Entonces puedes transportar, ¿no? También se puede activar eso por luz o nada más por el medio fisiológico. Entonces, eso es una gran ventaja. Y en cuanto a la segunda pregunta, también ha habido o y ha habido ensayos clínicos justamente con un derivado de rutenio y una molécula orgánica para ver si también eso ayudaba al tratamiento. Me acuerdo en un ejemplo conocido que de un compuesto de rutenio, el NAMI-A, estuvo en fase 2 de ensayos clínicos, pero no había muchas ventajas cuando se agregaban el rutenio y la molécula orgánica, y entonces ya dejaron los ensayos clínicos. Pero se puede hacer los dos, sí, claro. Ok. Nos hacen una pregunta de cómo se están utilizando los metales en la detección temprana del cáncer mediante técnicas de imagen. Bueno, eso es otra cosa. Pero es muy, muy interesante. Eso porque también lo que les decía, la fluorescencia. Entonces, se pueden usar los complejos como agente en teranosis. ¿A qué me refiero con teranosis? Terra, de matar, y osis, de diagnosis. Entonces, moléculas de rutenio en particular, pero también hay de otro metal, que permiten primero, como son fluorescentes, podemos ver que se fije en el tumor. Y después las podemos activar para que ya sean tóxicas. Entonces, es muy, muy interesante esta pregunta, porque sí, hay mucho trabajo. De hecho, acabamos de hace un mes escribir un proyecto al respecto con gente de la Universidad de la Sorbona en París, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante de juntar las diferentes propiedades de los compuestos. Ok, gracias, doctor. Nos preguntan, bueno, y varias preguntas van con lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad estimada de que el uso de metales para combatir el cáncer sea exitoso? 100%. Ah, No digo cuándo, perfecto. pero 100% que sí va a haber medicamentos. Bueno, los hay, los hay. Por ejemplo, está el Tocat, ¿no? El que tiene como paladio. Hay compuestos de hierro que están bastante, de hierro, perdón, de oro, que están bastante avanzados también en esos estudios. Por ejemplo, está Orofin, que es un medicamento que ya ha sido aprobado para el tratamiento de artritis y ahora lo están evaluando como agente para quimioterapia. Entonces, que va a haber más moléculas con metales en el mercado, eso es 100% seguro. No le puedo decir cuándo. Eso es otro problema. Es, eh, bueno, y la otra, una es, ¿qué tanto afecta genéticamente el tratamiento a base de metales? Bueno, Y bueno, si gusta primero. Ajá. bueno, eso es una pregunta más bien para biólogos, ¿no? Epigenética y todo eso. Ah, la idea de todo eso son como cualquier medicamento, usar lo menos posible, el menos tiempo posible, para que justamente no haya efectos, ¿sí? Si yo tomo diario rutenio, bueno, tal vez lo estoy haciendo porque todo el día está en el laboratorio y toda la gente trabaja con rutenio. Seguramente tengo más rutenio que hierro, pero bueno, eso es otra cosa. Pero no, fuera de broma, si diario tomo rutenio, sí voy a generar problemas. O otra forma de hierro que sea la carne roja o los alimentos. Pero la idea es un tratamiento, un medicamento. Si usted toma otra molécula orgánica diario, también puede generar mutaciones, ¿no? Y problemas. Pero la idea de cualquier fármaco es lo menos posible, lo menos tiempo posible. ¿Eh? Claro. Y bueno, y tiene que ver con esta otra pregunta. Nos preguntan, ¿a qué se debe la caída del cabello u otros efectos secundarios por las quimioterapias? Eso es también una pregunta clásica. Es que el cabello, las uñas, hay algunas que son células que se reproducen muy rápido. Y entonces
es donde se ve más el efecto del rutenio sobre el ADN de esas células, porque son de las que se ve, digamos que se reproducen de manera rápida, entonces el efecto va a ser más rápido y más visible además, ¿no? Porque yo no veo mi hígado, entonces no sé qué tan dañado está, mientras la pérdida de cabello, bueno, se ve, Claro, es como más evidente, ¿no? sí, Ujú. Bueno, aquí nos preguntan, y bueno, entiendo por dónde va también esa pregunta. eh, cuando está hablándonos de que, bueno, estos tratamientos pueden ser muy caros, es cuando llegó esta pregunta. Nos dicen, cómo la medicina puede ayudar a personas en situación vulnerable? Y dice, o para ellos el cáncer sí sería una sentencia de muerte. Supongo que esto de situación vulnerable se refiere, bueno, de escasos recursos. sí, entiendo. Ahí, honestamente, yo no tengo la respuesta. Ahí son los políticos que tienen que dar esa respuesta. Exacto. Los sistemas de salud. Nosotros como químicos, como investigadores, tratamos de dar respuesta a problemas, ¿no? Es decir, el cáncer o los cánceres, hay problemas de efectos secundarios, hay problemas de funciona a veces, no funciona, tratamos de dar respuesta. Después, el sistema de salud, me encantaría poder hacer algo. Me encantaría que todo fuera gratis. Pero bueno, eso es cada país va a tener un sistema de salud más o menos eficiente. El precio, eso sí, como ahí lo puedo comentar, el precio de los tratamientos anticancerosos, como vieron, son moléculas complejas, caras para la síntesis, el platino es caro, entonces sí son tratamientos caros. Ah, a veces uno dice, bueno, es muy caro y ¿qué se puede hacer? Usar el hierro. El hierro también va a ser más barato que el rutenio, sí, pero lo que está alrededor puede ser también caro. Entonces, sí, hasta el momento los tratamientos anticancerosos van a seguir caros, pero por eso justamente hay que desarrollar sistemas de salud que permita costear esos tratamientos. Claro, sí, sí. Bueno, y ahorita que nos están escuchando, bueno, la mayoría de los que están aquí, pues son chicos que están en esta etapa del bachillerato, pues justamente ver estas situaciones, ¿no? Bueno, los científicos hacen su parte, pero también sí es muy importante ver cada quien desde su trinchera, justamente Sí, cómo acercar pues estos beneficios que nos trae la ciencia al resto de exactamente. Sí, personas, sí, ¿no? sí. Entonces, pues es ahí una buena oportunidad que tienen también los chavos para esto, ¿no? Sí, claro, Ayudar claro. Sí, sí. a las poblaciones. Bueno, eh, varias preguntas le comentaba, ya le estuvo contestando durante la exposición. Eh, bueno, aquí la pregunta va en el sentido de la comparación de utilizar metales con otros métodos. Dice, ¿qué papel juega la terapia dirigida eh, y la inmunoterapia en el tratamiento de cáncer, que se refiere con metales, en comparación con otros tratamientos convencionales? Ah, es decir, los metales se han y se están estudiando más como quimioterapia. No conozco, puede estar equivocado, ¿no? Pero no conozco tratamientos, por ejemplo, de inmunoterapia basado en metales. Puede haberlos, yo no descarto, pero no conozco, no tengo detalles a respecto, ¿no? Porque la idea de los metales es sustituir, bueno, los otros metales es sustituir al cisplatino en quimioterapias. ¿Eh? Seguramente hay gente que estudia otras vías de acción de los metales para inmunoterapia, por ejemplo, ¿no? O terapia dirigida. Pero ahí, honestamente, no les puedo dar muchos detalles. Ok. Bueno, y ahora que mencioné el cisplatino, nos preguntan, ¿cómo afecta el cisplatino al ADN tumoral y cuál es el impacto en la muerte celular? Bueno, es lo que yo decía, ¿no? Tenemos bases nitrogenadas del ADN, tenemos el cisplatino y se va a enlazar al platino y entonces ahí va a distacionar el ADN y entran en juego
todo las vías de señalización para llegar a la apoptosis, es decir, la muerte celular, ¿no? La idea es distorsionar el ADN de tal manera que no sea reparable. Y si no se puede reparar, ya se manda señales que muera la célula, ¿no? Eso es lo del cisplatino. Ok. Y bueno, esto es la siguiente pregunta que, bueno, me adelanto un poquito. Siempre se hacen registros y se lleva como una especie de, eh, pues sí, vamos, de registros de lo que funciona y lo que no funciona en ciencia. Porque, bueno, la pregunta dice, a pesar de los efectos secundarios del uso de metales de transición y de los casos de los que se habló, ¿se lleva un registro claro sobre la cantidad de casos positivos y casos negativos del uso de metales? Bueno, como cualquier cosa en ciencia, ¿no? En ciencia y en particular síntesis y ciencias experimentales. De 10 compuestos que hacemos, tal vez uno va a tener una actividad interesante para seguir con los biólogos, ¿no? Ahora, sí se refiere a nivel de ensayos clínicos. Igual, es la probabilidad que una molécula llegue a ensayos clínicos. Cuando digo ensayos clínicos me refiero a ensayos con humanos, ¿no? Ya de haber pasado todas las etapas de laboratorio, de haber pasado las etapas con animales. En general se empieza con murrinos, ¿no? Ratas, ratones, pero después perros o monos o eso. Una vez que haya pasado esa etapa, que llegue a las diferentes etapas clínicas y para que llegue a ser medicamento, no tengo la cifra, pero es una molécula de millones, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Ahora, si hablamos de éxito, es decir, a nuestro nivel de investigación básica, ahí sí el porcentaje de éxito es mucho más alto porque vemos una molécula, hacemos unos ensayos preliminares con los biólogos de ver si son tóxicos en células, si matan las células de cáncer, si son más tóxicos en células de cáncer que en células sanas, porque es algo que se tiene que hacer. Ahí sí tenemos tasas de éxito mucho más altas, ¿no? Pero llegar a ensayos clínicos, sí, la tasa es muy, muy, muy baja. Claro. Ujú. Eh, Nos preguntan también cómo influye la física para desarrollar medicamentos con metales. No sé si nos puede responder Porque yo puse al también. principio que sí no funciona, Ajá. es física. Sí, sí, Bueno, yo no creo que tengo nada en por contra eso. de los físicos, no, 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 para nada. No, como digo, yo creo que todas las ciencias están relacionadas entre sí, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de radioterapia, por ejemplo. Bueno, la radioterapia es mucha física. ¿Eh? Generar esos haces de rayos X, de rayos gamma. También la fluorescencia también es física. Entonces no podemos descartar química, de biología, que física, matemáticas también, se usan muchas matemáticas para hacer, por ejemplo, cálculos teóricos de cómo pueden interactuar una proteína, por ejemplo, y el complejo de metal, ¿no? Entonces todo está en conjunto. Y si ofendí a alguien, un físico ahí con mi primera diapositiva, pido disculpas, pero tengo amigos físicos, no tengo nada en contra de los físicos. No, no, y qué bueno bueno, que lo mencionó así, son de broma. Pero bueno, le comento aquí en el CCH se busca tener esto de la interdisciplina. No siempre se logra, pero se trata de tener eso y que justamente los muchachos se den cuenta de que eso debe existir. Bueno, como usted seguramente bien sabe, es la mejor manera de ir avanzando, ¿no? La interdisciplina, de otra manera, si nos encerramos en nuestra cuevita, acá los biólogos, allá los químicos, pues sí, está más Sí, complicado avanzar. Y qué bueno que lo mencionó para que también los muchachos se den cuenta que, pues esto es la realidad de la ciencia, ¿no? No se claro, puede sí, sí, sí. ir avanzando si no hay esta interdisciplina. Sí, si me permite un comentario al Sí, sí, claro. respecto. Por ejemplo, yo soy químico.
Yo toda mi vida he hecho química inorgánica, como le decía, ¿no? Yo desde hace muchos años empecé a trabajar con rutenio y años después sigo trabajando con rutenio, pero con el tiempo me he acercado a la biología. Ahora, hoy hablé mucho de biología, pero hablo de biología como químico. Tal vez un biólogo hubiera explicado de otra manera y la química lo hubiera también explicado de otra manera. Pero a estar en contacto con biólogos de manera, más, de hecho, estamos más con biólogos que con físicos, pero ya uno aprende, ¿sí? Y a mi edad sigo aprendiendo mucho de biología, también de química, y entonces yo creo que es muy importante esto, y sobre todo ahora. Yo cuando hice mi doctorado hace ya muchos años, bueno, yo podía hacer mi molécula, era una estructura bonita y se publicaba y ya. Ahora no, ahora no. Se tiene que haber aplicaciones, pero no, digamos, aplicaciones del diario, ¿no? Pero ver por qué hago esa molécula para la biología, o para la física, o para materiales, o para catálisis. Pero hay que siempre tener una visión más amplia de mi moleculita, ¿no? No, tengo que ver más allá de eso. Y por eso para los muchachos que nos están oyendo, yo creo que es muy importante que vean eso, ¿no? Que, claro, uno va a preferir biología, preferir la química o la física, pero una vez que esté estudiando química, pero también puede haber aplicaciones en biología, en física o en otros campos. Claro, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también qué métodos son usados para detectar cánceres que no presentan volumen. Yo creo que se refería como a la leucemia, que La como leucemia, linfomas y cosas así. Bueno, ahí sí es más de medicina, ¿no? Ya ellos tienen ya marcadores, tienen sistemas ya bien establecidos para detectar, hacen análisis de sangre, hacen muchas cosas, porque hay marcadores, ¿no? Hay moléculas que ya son, digamos, marcadores de cáncer, ¿no? Ahí, pero como digo, eso ya es más preguntarle a un médico, un oncólogo, ¿no? Ujú. Me preguntan que cuáles son los medicamentos que se encuentran en el mercado que contienen metales, bueno, que deben ser bastantes, y qué enfermedades o tratamientos se utilizan. Bueno, entonces hoy me enfoqué en cáncer, ¿no? Y les decía que había como pocos metales usados para medicamentos anticancerosos, ¿no? El platino, son 3 en el nivel mundial, y el paladio en TOCAD, que es muy específico. Pero para otros tratamientos sí hay metales, ¿no? Por ejemplo, como les decía, Orofin con oro se usa contra artritis. Hay medicamentos para problemas gástricos con vanadio, por ejemplo. Hay varios metales que ya están, o derivados de metales que ya están en las farmacias, si puedo decir así, pero para cáncer es muy poco. Bueno, acaba de llegar ahorita a propósito de esta pregunta, si el cisplatino se utiliza para todos los órganos cancerosos o en específico de alguno. Es lo que traté de decir, ¿no? Al principio cuando decía que había decenas de cánceres, ¿no? Entonces el cisplatino va a funcionar bien con ciertos tipos de cáncer y mal con otros tipos de cáncer. Y el oxaliplatino, por ejemplo, va a funcionar bien con tal cáncer y menos con el otro. Y a veces una molécula orgánica es mejor para ciertos tipos de cáncer, ¿no? Entonces, ahí sí, y ahí, pero ya en los departamentos de oncología ya tienen tablas, tienen protocolos. Cáncer de próstata se puede usar este, y el platino, por ejemplo. Cáncer de mama a tal grado de avance, ya tienen tablas, ¿no? Entonces, eso está bien estudiado y para los medicamentos que ya están en el mercado. Pero no puede pensar que cualquier cáncer se va a tratar con platino, no. Ok, perfecto. Y bueno, la siguiente pregunta, pues justamente también ya, de alguna manera también ya la contestó, pero bueno, para ir cerrando, le hago la pregunta. Eh, Dice, ¿los metales pueden ser diseñados para ser cada
vez más eficientes mientras se minimizan los efectos secundarios. Lo que tratamos de hacer. Exacto. Es la idea de toda esa investigación nuestra y miles de grupos en el mundo, ¿no? Es justamente tratar de hacer medicamentos más específicos que se puede usar con dosis mínima y para generar menos efectos secundarios, ¿no? Pero el gran desafío en ese tipo de investigación es hacer que las moléculas nada más actúen contra las células cancerosas y no con las otras células, digamos, sanas, ¿no? Ese es el gran desafío, la selectividad. Bueno, la siguiente. A propósito de lo que mencionó de la luz, pero aquí nos preguntan si la exposición a la luz solar es contraproducente. Bueno, aquí dice contraproducente para el cáncer. Sí, Y si en cuanto más luz reciba, más probabilidades tengo de padecer cáncer. claro, hay que protegerse mucho de la luz solar, porque hay luz con mucha energía y dañan las células. Entonces, nada que confundir con lo que yo dije de la PDT, porque la PDT es, yo inyecto un fotosensibilizador y una vez que esté en el tumor, y lo voy a irradiar, pero con una longitud de onda específica en condiciones controladas. Entonces, ahí es cuando genero el oxígeno tóxico, pero en condiciones controladas. Ya sé dónde voy a irradiar, yo sé cómo voy a irradiar. Mientras exponerse al sol es porque hay tantos cánceres de piel por exposiciones al sol, por no usar bloqueadores, por a las 2, 3 de la tarde cuando a pleno sol a andar así en la playa. Mejor que esté en una palapa y con un refresco, ¿no? Una cerveza, que andar ahí en el sol a las 2 de la tarde, ¿no? Porque sí, el sol es muy dañino para la piel. Pero un comentario también, no lo quise mencionar, pero cuando hay tratamientos con esos fotosensibilizadores, hay que tener mucho cuidado justamente de evitar la exposición al sol durante unas semanas después del tratamiento, porque justamente ahí sí puede haber fotosensibilización de los residuos del fotosensibilizador que pueden estar todavía en el cuerpo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Sí, y bueno, ya casi para cerrar. Ya veo Y a que hubo propósito, interés. no, sí, Leo, y traté de juntar varias preguntas porque son muchísimas, cosa que nos da gusto, pero bueno, sí el tiempo es el que luego no nos permite seguir. Eh, y bueno, y esto pues también para cerrar, y a propósito de lo que nos mencionaba al principio, el mejor método para el cáncer, pues es no tenerlo, ¿no? Aquí nos comenta una alumna, dice, una vez un profesor nos comentó que la mejor manera de prevenir cualquier cáncer y cualquier tipo de enfermedad es hacer ejercicio siempre, como alimentarse Es sanamente. parte de una higiene de vida, ¿no? Digamos. Sí, claro. El ejercicio es importante, la dieta es importante, el uso de gorras y ¿cómo se llama?, de protector solar es importante. Claro que, bueno, como decía, un vinito de vez en cuando, un poco un postrecito, algo un poco grasoso, unos tacos. No se puede evitar, ¿no? Pero hay que cuidarse. Y también como decía, hay factores genéticos, ¿no? También que pueden ser Claro, importantes en cuanto a la prevención. Pero eso sí, yo insisto, porque desafortunadamente en mi familia hay varios han padecido de cáncer. Mi mamá murió de cáncer. Es cualquier cosa sospechosa, hay que ir a ver un médico. Cualquier un poco de sangre cuando uno va al baño, unos granos, algo que es raro, y no hay edad para checarse. Eso sí es muy importante, porque puede ser un cáncer pequeño y se trata fácilmente. Pero si uno lo deja, olvida, no pasa nada, ya va a tener un tumor ya muy importante y el tratamiento va a ser mucho más difícil. claro. Muy bien. Sí, bueno, una última pregunta, doctor. Nos pregunta, profesor Rafael Cuellar, ¿en cuánto tiempo se elimina en promedio el fotosensibilizador? Eso es interesante porque fotosensibilizadores
para cáncer nada más hay uno y ya no hay muchos, no se usa mucho. Pero hay otros fotosensibilizadores como Photofrin o la verteporfina que se usa para tratamientos de algunos daños en el ojo. Ahí sí se usa como fotosensibilizador. Es muy eficiente, pero puede ser semanas, meses, bueno, no meses, pero una semana, 4 semanas, 2 meses máximo. Es muy lenta la eliminación y ahí sí hay que cuidarse mucho de no exponerse a la luz solar, porque ahí sí puede haber efectos secundarios. Entonces, por eso es una técnica que funciona bien, pero todavía no está al 100%, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor. De verdad le agradecemos mucho No, gracias a esta ustedes. ponencia. Y pues bueno, esperemos que no sea la última vez y seguir con estas conferencias. Cuando gusten y ojalá sea presencial. Así, sí, sí, Yo sí. me puedo dar una gira ya en diferentes planteles, no hay problema. Ah, perfecto, doctor. Yo creo Sí, que sí, sí. le vamos a tomar la palabra. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. No sé si quieres comentar algo, maestro Rafael Cuellar. No, claro que sí, agradecerle muchísimo, muchísimo la gran plática que nos dio, creo que fue, aparte de con un montón de información, sumamente agradable y de mucho contacto con los alumnos, que pues para nosotros es lo más importante, que ellos se den cuenta de las muchísimas oportunidades que hay aquí en la universidad y que las aprovechen. Y cedo la palabra a la maestra Margarita. Muchas gracias, doctor Ronan, por esta gran conferencia. Todo lo que nos explicó fue sumamente interesante. Muchas gracias a usted y a todos los que están conectados. Los invitamos a la última conferencia del semestre que se llevará a cabo el 25 de abril. Esperamos que también puedan acompañarnos. Y bueno, pues agradecemos a todos su atención y les enviamos un cordial saludo. Muchas gracias, doctor, nuevamente y muy buenas tardes a todos. Hasta pronto. Gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. buenas tardes. Y Gracias, buenas Alma. Hasta tardes y luego. Digo, bravo, felicidades. buenas Excelente tardes. bien Gracias a su todos. conferencia. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas tardes a todos. Hasta Muchas luego. gracias. Bonita tarde. Bonita Hasta